palabra del Señor en Lucas capítulo 5. Nosotros encontramos a unos hombres pescadores. Allí en la escena aparece Pedro, Jacobo, Juan y hermanos, estaban ahí ellos pescando en esa noche y por el amanecer no habían pescado nada. No habían pescado nada en ese momento. Lucas capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga me da un amén para poder ir juntos a la palabra del Señor. ¿Alguna vez usted ha tenido uno de esos días que le llamamos días malos? Sí, donde las cosas no salen bien, donde a lo mejor pensábamos de que íbamos a ir al médico y todo nos iba a salir bien, íbamos por un dolor de cabeza y de repente regresamos con un diagnóstico bien difícil y de repente viene la amenaza de una economía que a veces no tenemos, pero que nosotros ya nos dicen tienen que comprar este medicamento, hacerse esta vez y esta otro y a veces nosotros le llamamos días malos a las cosas cuando no lo salen bien. Sin embargo, los días no son malos, a veces pasamos malos momentos, pero todo va acorde a la voluntad del Señor para enseñarlos y para que nosotros podamos aprender. Lucas capítulo 5, en el versículo 1, dice la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, o es el mismo de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella y llevaban y lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hasta ahí, hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque nos permites leer tu palabra, Señor. Y gracias porque le permites a tu servidor exponer, predicar las verdades que nacen en tu corazón para cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, que guardes a tu siervo para que la palabra que en esta mañana sea predicada no ofenda el corazón de ningún oyente, antes bien pueda alcanzar el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Como tu palabra promete, nunca volverá vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios. Lucas, hermanos, no es un apóstol de Jesús, no fue un seguidor como los otros 12 discípulos que iban siguiendo a Jesús. Lucas era un doctor en medicina, exactamente, creo que muy profesional, muy colaborador en los viajes misioneros con el apóstol Pedro. Y él, hermanos, tiene la inquietud de escribirle a un hombre llamado Teófilo. Este hombre, hermanos, se conoce y se cree que era un mandatario romano por la expresión que Lucas hace al referirse a Teófilo. Solamente a un mandatario romano se le llamaba excelentísimo o excelencia. Y Lucas usa esas palabras cuando escribe el libro de los Hechos y cuando escribe el libro de Lucas. Le dice excelente o excelentísimo Teófilo. También, hermanos, se cree que era un mandatario romano porque cuando en el libro de los Hechos habla acerca de los lugares geográficos de Roma, exactamente, no tiene una explicación alguna porque Teófilo los conoce perfectamente. Sin embargo, cuando habla de los lugares de la ciudad de Galilea o de Judá, explica con especificación los lugares porque Teófilo, siendo romano, no los conoce directamente. Entonces, por eso le explica en el capítulo 2 de Lucas, se explica cuando fueron al censo, fueron empadronados, detalle por detalle, y así sucesivamente. Entonces, hermanos, el nombre Teófilo tiene un significado, y el significado es teo, que viene en una raíz griega que significa Dios, y filo es una raíz griega que significa amigo. Entonces el nombre de Teófilo significa amigo de Dios. Aplicando esto a la vida cotidiana que nosotros tenemos, ¿qué podemos nosotros pensar? ¿Cuántas personas cree que hay necesitadas afuera de esta congregación
que Dios los ha diseñado para que fueran amigos de Él. ¿Cree que hay muchos? Hay muchos, hermanos, hay muchos ahí. No importa la condición de vida que tengan, no importa que usted los mire por ahí con bolsas de basura, que los mire ahí, que andan, hermanos, errantes, que los mire en discotecas, que los mire en otros lugares y que parece que son gentes perdidas, que no tienen arreglo. Sin embargo, en medio de ellos hay muchas personas que Dios ha diseñado desde el principio de los tiempos para que sean llamados amigos de Dios. Entonces, hermanos, primero se necesita un Lucas, y ese Lucas debe de estar dentro de aquí, de esta iglesia. Ese Lucas está en nosotros para poder ir y llevar el mensaje a esa persona que puede constituirse un amigo de Dios. ¿Me doy a explicar? Bueno, hermanos, yo quiero fijar mi pensamiento en esta mañana para ustedes de la orilla a las profundidades de las aguas. Imagínense la escena estando en ese lugar. Bueno, quizás, hermanos, no conocemos mucho de pescar, pero en ese momento Pedro y los que le acompañaban, hermanos, habían tenido una noche difícil. Habían trabajado y no habían pescado nada, porque la palabra dice no habían pescado nada. Ahora bien, hermanos, yo he estado algunos días, he estado semanas completamente lo que es en la Isla Victoria o en la Isla Tasajera, como sea que la conozcamos, donde el pastor Carlitos, hermano de hermano Américo, es pastor. Y he estado allí, hermanos, semanas, y me he dirigido por la mañana al puerto de pesca. Y cuando yo he llegado al puerto de pesca, he visto, hermanos, cómo hay gente de la isla que está esperando que los pescadores traigan con un tipo de pez que no sirve para la venta. No me recuerdo bien cómo se llama, pero es un pez grande, cabezón y bueno, se me fue el nombre, pero ese pez, hermano, se vende tan barato, entonces es tan fácil para la gente poder comprarlo, y es más, lo regalan cuando traen demasiado. Los pescadores me han dicho, mire, cuando en las redes caen demasiados peces de estos, uno lo que hace es tirarlos porque no tienen mercado. Nosotros queremos robarlo, queremos Boca Colorado, pero de este no queremos. Sacamos porque miramos la necesidad que hay en la gente ahí. Entonces, al llegar a ese lugar, he visto también, hermanos, los negociantes. Están esperando cuánto traes, cuánto, para poder negociarlo y así poder yo distribuirlo, importarlo o llevarlo al mercado y toda la cuestión. Están también las personas que viven de limpiar el pescado, están ahí esperando, mira, limpiarme esta docena y toda esa cuestión. También, hermanos, en el ambiente he podido ver cómo las aves andan rondeando el lugar esperando que salga la tripa del pescado para ellos poder lanzarse y poder alimentarse. Imagínense la escena en el tiempo de Pedro en este momento. Las gaviotas rondando el lugar porque los pescadores habían salido y ellas se iban a alimentar. Imagínense las viudas de ese lugar en ese momento, hermanos, esperando que los pescadores traían algo para ellos. Imagínense en ese momento los que trabajaban en la venta de peces, los que trabajaban en la limpia de peces. Pero esa noche todo era un caos, todo era un fraude. No había nada para nadie, no había nada para la viuda, no había nada para los mercaderes, no había nada para las aves. Estaba absolutamente terminado todo porque simplemente había habido una noche mala y los pescadores no habían pescado. Puede ser que nosotros en cierta manera, en algunos momentos, los hayamos encontrado en ciertas dificultades, donde todo el ambiente parece estar en nuestra desventaja, donde todo el ambiente es difícil, donde parece que vamos a fracasar, donde parece que vamos a tener problemas serios si Dios no hace algo. Pero una cosa le voy a decir, aunque una noche mala quizás pudo haberse encontrado en esa mañana, en esa madrugada, pero cuando Jesús se hace presente al lugar, puede haber fracaso, puede haber dificultad, pero si el Cristo de la gloria está presente en nuestra vida, hay esperanza y el ambiente puede cambiar, el ambiente puede ser diferente y debemos de ser gente de fe.
yo como pastor, como cristiano, como un hijo de Dios, como alguien que tiene intimidad con Dios, vengo para decirle, no importa lo que tú estés pasando, Dios ya te sacó muchas veces de otras dificultades, y la dificultad que hoy pasa no es la excepción. Cristo sigue todavía en tu corazón, el Cristo de la gloria sigue en tu familia, el Cristo de la gloria sigue en esta iglesia. Por lo tanto, va a cambiar el asunto, va a cambiar, yo lo sé. Van a cambiar las cosas en tu familia, en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en la congregación, en el pueblo, en cualquier lugar donde hayan dificultades. Va a cambiar porque Dios está ahí. Ahora, hermanos, ellos seguían en la orilla. Dígale a su hermano que tiene el par, por favor, identifica en dónde estás. Ellos estaban en la orilla. Y aparte de estar en la orilla, estaban, hermanos, con un tremendo fracaso. Ellos dicen, hemos trabajado toda la noche. El turista, el que va, ejemplo, el que pesca solamente de placer, dice, voy a ir de pesca este día. Voy a ir de pesca. Pero el pescador es una fuente de ingreso que tiene. Él dice, voy a ir a trabajar este día. Y usan la noche para poder ir a trabajar. Y bueno, entonces Pedro dice, toda la noche hemos trabajado y no hemos agarrado nada, no ha habido nada. Ahora bien, hermanos, habían trabajado toda la noche y las redes, y ellos estaban lavando las redes. Ahora bien, al estar lavando las redes, hermanos, ellos habían terminado toda una jornada. Muchos de nosotros estamos como lavando las redes, conformados a que ya se terminó la faena del día, aunque ya es difícil, aunque ya estuvo. Pero le voy a decir esto, hermanos, Dios, para cambiar un ambiente en nuestra vida, no necesita lógica. En serio, Dios está fuera de la lógica. El ser humano no puede entender a Dios en ningún momento, porque Dios está fuera de la lógica. La ciencia trata de encontrar lógica en lo que nosotros tenemos y no encuentra, ni la va a encontrar jamás, porque está fuera de la lógica. Ahora, en ese momento que Pedro estaba ahí con los compañeros lavando las redes, ellos, me imagino, que vieron venir a Jesús y siguieron lavando las redes. ¿Por qué razón? Porque habían terminado de pescar. Pero lo que no sabían era que Jesús también se interesaba en las labores diarias que ellos tenían. Dígale a su hermano que tiene la par, Dios se interesa por ti. En serio, Dios se interesa por ti. Dios está interesado en lo que tú haces. Dios está interesado. Es posiblemente que tú pienses de que Dios no se interesa en tu trabajo, porque piensas que tu trabajo te está apartando de Dios. Entonces, mete a Dios en tu trabajo, por favor, para que el trabajo no te saque de Dios. Pero Dios se interesa por lo que nosotros hacemos. Y en ese momento quizás Pedro pensó y dijo, hey, Jesús vino acá y viene una gran multitud, de seguramente pues va a ser lo mismo que ha hecho en otras partes. Pedro sabía de que Jesús había sanado enfermos. Pedro sabía que Dios había liberado gente. Pedro sabía que había muchos milagros que se habían acontecido a través cuando Jesús hablaba. Había visto cómo predicaba en el templo, había visto sanidades en el templo, había visto muchas cosas, sabía mucho de Jesús en ese momento. Pero quizás Pedro en ese momento no sabía que Jesús también se interesaba por lo que él hacía. Muchas veces nosotros podemos pensar lo mismo. Pensamos que Jesús es solamente para sanar enfermos. Pensamos que Jesús es solo para ayudarlos en los problemas. Pensamos que Jesús solamente es para hacer cosas espirituales. Pues en esta mañana yo quiero decirte que Jesús también se interesa por ti. Él sabe el lugar donde tú te encuentras. Él sabe cuando tú has llorado en medio de la tristeza. Él sabe cuando tú ya no puedes más querer seguir. Él sabe cuando tú has querido tirar la toalla. Él sabe también cuando has tenido momentos de triunfo. Él sabe cuando le das la gloria, cuando le das la honra a Él. Él sabe perfectamente todo de ti. Y en eso se caracteriza tan especial alabanza: Dios me ama. Yo sé que la han escuchado. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Entonces, ¿por qué razón, hermano?
porque aún Él sabiendo quiénes somos, porque aún Él sabiendo lo que hacemos en lo secreto, porque aún sabiendo Él que nuestro corazón muchas veces se aparta de Él para hacer lo malo, Él sigue amándonos. La palabra del Señor dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque el carácter de Dios en su naturaleza es perdonarnos, es amarnos, es decirle: yo estoy con ustedes, y basta que ustedes puedan tener una palabra de decir delante de mí: Señor, perdóname, y Él está con tus brazos abiertos para perdonarte, acariciarte y decirte: ven acá, aquí está lo tuyo. Como un hijo pródigo, como un Mefiboset, como una persona que necesita: aquí está lo tuyo, aquí está tu anillo, no lo has perdido, aquí está tu herencia, no la has perdido. Yo sigo creyendo que voy por ti a la tierra. Yo sigo creyendo que cuando yo llegue y arrebate a la iglesia, tú vas a ser parte del arrebatamiento. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Pero en medio de esto, yo creo que todo esto se convierte tan espiritual. Yo creo que, hermanos, Jesús quería hacer un ambiente espiritual en un ambiente tan literal. Pero yo creo que Jesús llegó para cambiar el ambiente y transformar esa escena de fracaso que ya mencioné a una escena espiritual, a una escena de esperanza, de vida y a un nuevo propósito para la vida de los pescadores. Nosotros somos pescadores, amén. Somos pescadores, y somos pescadores de almas. Somos pescadores para llevarle a la gente las cosas buenas. Ahora bien, hermanos, lavar las redes, eso significa desaliento. Eso significa, hermanos, ya no puedo seguir más, ya no tengo fuerza, me he desvelado toda la noche, quiero dormir y ya no quiero más. Pero Jesús, hermanos, primeramente viene y dice: bueno, hay una multitud que quiere escuchar la palabra. Y se dirige con Pedro. Yo te pregunto, ¿por qué Dios se dirigió a ti y no se dirigió a otra persona? En serio, hermano. Yo soy miembro de una familia con 8 hermanos. Entre mis hermanos, el primero de todos mis hermanos era el hombre más ilustre de toda la familia. Ese hombre sabía hacer todas las cosas. Era albañil, era plomero, no había nada que él no pudiese hacer. Muy decente. Mis 3 primeros hermanos, muy decentes. Uno de ellos se involucró en vicios. Luego, hermanos, en medio de 4, después de 4 hermanos, un hermano lastimosamente tuvo un accidente y perdió la parte del cerebro que hace coherente a la gente, y él quedó en un estado de inconsciencia prácticamente desde los 3 años. Después nace una hermana única entre la familia, y luego nacimos otros 3 hermanos. Mis padres, aunque religiosos, pero fueron padres que a su manera nos dieron todo el amor, se preocuparon por nosotros y lograron sostener una familia. Pero cuando yo me encontré con los 12 años de edad, hermanos, me convertí en una persona de fracaso prácticamente. Y yo era exactamente la oveja negra de la familia, la que se le llama. En la familia todos mis hermanos eran excelentes, respetados, mis padres y toda la cuestión, pero yo no fui lo mismo. Yo pasaba las noches fuera de la casa, pasaba el día fuera de la casa. Y yo, hermanos, me convertí en un drogadicto, me convertí en un borracho, me convertí en alguien insignificante. En el cantón, en mi pueblo, la gente no daba nada por mí, nada, ni siquiera un poquito. Al contrario, me despreciaban, al contrario, decían que yo no servía para nada, que toda mi vida se había arruinado ya. Toda esa cuestión surgía. Pero después, en medio del tiempo, hermanos, yo me quedo pensando: Señor, si en mi familia habían personas más mejores que yo, como en tu familia lo pueden haber habido, como en el lugar donde tú trabajas, tus compañeros de trabajo a lo mejor pueden ser personas tan educados, tan excelentes, y tú a lo mejor eras un degenerado, a lo mejor eras una persona con malas actitudes, rebelde y toda la cuestión. Pero ¿por qué Dios se fijó en ti? ¿Por qué Dios se fijó en mí?
¿Por qué Dios? Porque Dios, amado hermano, tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él podía fijarse en Juan en ese momento, podía fijarse en Jacobo en ese momento, pero ¿por qué le dice a Pedro, aparta un poco la barca? Y esta era la de Simón Pedro. Pedro la aparta sin pensar tanto, porque Pedro sabía quién era Jesús. Y Pedro sabía que había una necesidad en la multitud para que Jesús tenía que solucionar ciertas dificultades. Pedro no está pensando en él. El problema del cristiano muchas veces es que nosotros pensamos en los demás, pero no pensamos en nosotros. Le pedimos para que Dios sane a alguien, le pedimos para que Dios ayude a alguien, y cuando hablamos de nosotros, Dios conoce mis necesidades solamente. Está bien, sí, Dios conoce tus necesidades, pero también debemos de saber que Dios se interesa por nosotros, que Dios se interesa por ti. Ahora bien, hermano, hay un llamado de las profundidades de la orilla a las profundidades, y es una acción de un llamado. Mire, ¿cuál es el toque que tiene un milagro específicamente? Hay cosas, hermanos, que se pueden decir así. Hay unas divisiones en un milagro, y en esta ocasión es así. Una, hay un mandato ilógico. Dije, lo que Jesús hace muchas veces no tiene lógica. Dos, o más bien dicho, un mandato extraño. ¿Cómo Jesús está mandando a las profundidades si ellos saben que no hay peces ahí? Han trabajado toda la noche, ahí no hay peces, simplemente no hay nada. Dos, pero hay una obediencia inmediata bajo la palabra del Señor. Yo no sé qué tú estás pensando, pero no sé si vas a pensar en quedarte siempre como estás, pensando en que si pasa que pase, y si no pasa que no pase, o por lo menos vamos a nosotros a ir esta noche, esta tarde, este día, a decirle, Señor, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, aunque me es difícil, pero yo te creo. Pero yo te creo. Y no me importa si alguien me acompaña. Mi amor, ¿vas a ir a la iglesia hoy? No sé, fíjate, tengo algo que hacer. Pero puedo ir yo solo, puedo ir yo sola. No importa, si tú tienes algo que hacer está bien, pero yo quiero estar en la iglesia. Pero que mi relación con Dios no dependa, porque si Él va o ella va. Es una acción inmediata la que yo tengo que hacer. Ahora, y un tercer punto es el resultado sorprendente. Es mejor, hermano, que una persona sola de un lugar venga a la iglesia llevando nuevas noticias después de estar en la iglesia, y no que toda una familia esté en la iglesia llevando desánimo a la familia. Dios nos ha llamado para transmitir buenas noticias. Y el ambiente que está acá no debe de contaminarlos, hablar de malas noticias. ¿Por qué razón, hermanos? Estoy hablando de la escena de Pedro. Pedro lo primero que dijo fue, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero está bien, en tu nombre he hecho las redes. Jesús le dice, después de haber estado ahí en la escena, le dice, ahora en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pedro respondió y le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Ahí quiero detenerme en esa pequeña palabra. Oiga, hermanos, esa palabra casi se rompían, aunque no menciona la palabra casi en este momento, pero yo creo que su conocimiento y mi conocimiento me ayuda para saber que las redes no se rompieron, porque las sacaron a la orilla, llenaron las barcas, ambas barcas con lo que había entre los peces. Eso significa, hermanos, que casi se rompían. Ahora, ¿qué podemos decir de eso? Hermanos, es posible que nosotros en las situaciones que nos encontramos casi fracasemos, pero no vamos a fracasar si el Señor sigue estando con nosotros. Dios es tan excelente que aún la bendición sabe medirla. Óigame, Jesús conocía la capacidad de las barcas que estaban ahí.
no dio más para que las barcas aguantaran con su capacidad. Y si Dios en la bendición que Él nos da sabe medir nuestra capacidad, cuanto más en las dificultades que nosotros pasamos va a saber medir nuestra capacidad. En primer libro de Corintios 10:13 claramente dice que no nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, para que cuando venga la prueba Él no nos dejará soportar más de lo que podemos soportar. Él ha medido tu capacidad en todo lo que Él quiere para nosotros, sea bendición o sean dificultades que pasamos, porque el propósito de Dios no es ni que las bendiciones te aparten de Él, ni que las dificultades te aparten de Él. El propósito de Dios es que lo que Él te da es para darle gloria y honra a Él por los siglos, por cuanto tengamos vida. Si estamos aquí, debemos de saber que somos diseñados para darle gloria y honra al Señor. Posiblemente hayas pasado dificultades. Yo lo entiendo, hermanos. Yo entiendo. Conozco la situación plena de la iglesia. Conozco la situación de la iglesia. Me tomé tiempo para hablar con el pastor. En el pasado él se tomó tiempo para hablar conmigo. Conozco exactamente la situación. Y sé que es difícil a veces cobrar ánimo cuando estamos en dificultades, cuando estamos en desventaja. Sé que es difícil, pero yo le voy a decir algo. Con el Señor lo difícil se hace posible. Se hace posible. Dios tiene planes. Dios está obrando. Aunque tú no lo veas, Él está obrando. Él está haciendo cosas que tal vez nosotros no las podemos comprender. Y quizás en vez de decir el para qué, Señor, porque es difícil, porque es fácil decirlo de detrás de un púlpito, no le diga al Señor por qué, dígale para qué. Pero cuando estamos pasando la dificultad, en realidad es difícil. Señor, ¿para qué permites esto? Nos dan ganas de decir ¿por qué permites eso? ¿Por qué permites eso? ¿Por qué? Y ese por qué, y ese por qué, porque no entendemos qué pasó. A veces no nos sentimos merecedores de lo que nos pasa o de lo que nos está pasando. Y le decimos, Señor, ¿por qué no me preguntaste? ¿Por qué no me dijiste? Porque Dios no tiene por qué decirte las cosas. Simplemente es bienaventurado el que cree a través de la fe en el Señor y sabe que en Él todo va a estar bien. Todo estará bien en el Señor. Ahora, hermanos, en las profundidades que hay, Pedro se fue y dijo, pero en tu palabra, Señor. Hay dos formas de pensar. Una, ¿cómo es posible? Pedro pensando, ¿cómo es posible que Jesús, él no sabe de pescar, él es carpintero, él anda predicando? ¿Cuál es el concepto aún entre los mismos creyentes? Sí, entre nosotros, no digamos los que están afuera. ¿Cuál es el concepto que tenemos algunas veces de los ministros? Tenemos malos conceptos, lastimosamente. Muchas veces son pocos en la iglesia los que ayudan a un liderazgo. Y el liderazgo queriendo tirar la toalla. Y el liderazgo diciendo, no, yo ya no puedo más. Sí, yo vivo en un cantón. Allá nadie quiere ser miembro de la ADESCO. ¿Por qué? Porque todo el mundo critica a la ADESCO. Todo el mundo critica a la directiva comunal. Que la directiva comunal debe hacer esto, debe hacer lo otro. Pero cuando se hace una reunión para que se renueve la directiva, nadie quiere. Nadie quiere, no, que ese cargo yo no lo quiero, pero bien criticamos. No, que es muy difícil, yo no me gusta, mucho critican, pero somos de los criticados. Algunas veces nosotros señalamos en la iglesia, porque la iglesia somos una comunidad. Esto debería de hacerse mejor, esto debería de hacerse diferente, esto debería hacerse así, pero nosotros no ayudamos con criticar. Nosotros ayudamos solamente con estar presente. Es gran ayuda. Y que el líder o que una persona diga, quiero que sepa algo, aunque pase lo que pase, conforme o inconforme, yo voy a permanecer aquí, porque yo sé donde el Cristo de la gloria me ha llamado y yo sé dónde debo de estar. Solamente ese es un ánimo. Sí. Solamente es un ánimo. Un hermano de la iglesia se enfermó, las visitas estaban restringidas. Yo pasé toda la noche fuera del hospital, llamándole a mi hermano, ¿sabe qué? Estoy aquí afuera. No entro porque no puedo, no me dan permiso. Cuando ya él se recupera, él testifica y él dice,
Doy gracias a Dios por mi pastor, porque aunque estuvo enfermo, siempre estuvo fuera del hospital. Y si no entró, fue porque no pudo entrar, pero siempre estuvo fuera. Él sabía que yo no estaba durmiendo. Él sabía que yo estaba afuera esperando. Él sabía que yo estaba ahí. Oiga, mi amado hermanos, Dios necesita saber que tú estás acá. Y yo quiero que el Espíritu de Dios te hable en esta hora. Dios necesita saber si tú estás acá. Dios necesita saber si tú estás acá. Recuerdo unas palabras del hermano Arturo en una predicación allá en Dulce Nombre, en la filial. Y él dijo estas palabras: el cristiano necesita un código de guerra. Y el código de guerra para un ejército puede ser cualquier código. ¿Cuál va a ser el código? Delta 1, Halcón 1, Águila 2 o qué sé yo. Y cuando el ejército se pierde en en un operativo, y que por la noche está oscuro, y cuando se identifica con otro grupo que no conoce quién es, el código es el único que lo salva. Y tira el código y dice: Águila 2, es de los nuestros, venga para acá. Porque el enemigo no sabe el código, solamente lo sabe el pelotón en el cual ha ido a la batalla. Y él dijo: nuestro código no debe de ser en realidad un código como esos. Él dijo estas palabras: el código del cristiano siempre debe de ser RR. Recordar y repasar, recordar y repasar, recordar y repasar. Tal vez él lo dijo aquí alguna vez: recordar y repasar. Muchas veces el cristiano quiere tantas cosas nuevas. La teología moderna, queremos que nos enseñe un maestro que desgruese bien cabal el griego, el hebreo, el arameo, que se pare acá a predicar. Yo tengo un concepto muy diferente a eso. Tengo una Biblia en español que no necesita ser traducida del griego ni del hebreo. La tengo en español para entenderla claramente. No necesito eso, lo que necesito es leerla con claridad y saber lo que Dios quiere de mí. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí? Que nunca olvide las bases fundamentales que sostienen a un hijo de Dios siendo hijo de Dios. ¿El qué, hermanos? Orar, congregarse, leer la Biblia, hablar del Señor. Nunca nada, ni la teología moderna, ni por buen título de teología que una persona tenga, va a suplantar esa base que es la base fundamental para que un cristiano sobreviva. Y esa base fundamental es la que va a llevar a la iglesia hasta ser parte del arrebatamiento. Dejemos las profundidades de conocimiento a un lado y vivamos una vida santa, consagrada, que honre al Señor. Sí, hermanos, yo pudiera enseñar mucho en la congregación con respecto a todo lo que se necesita de eso. Y no lo digo por vanagloria, yo tengo una especialidad pastoral, 9 años en teología, pero yo no enseño eso en la iglesia, porque veo las necesidades de la iglesia en este tiempo. Y las necesidades de la iglesia es prepararla para el arrebatamiento de la iglesia. Es prepararla porque el Cristo de la gloria está a las puertas. Y la Biblia dice: sin santidad nadie va a poder ver al Señor. La iglesia no debe de estar pensando en otras cosas. La iglesia debe de estar pensando en que la venida de Jesús se acerca. Y tú y yo queremos ser parte de eso. Óigame, en las profundidades se pescan grandes peces. Dígale a su hermano: ¿quiere grandes peces? En serio, ¿quiere grandes peces? ¿Cuántos quieren grandes peces? Peces gordos, peces grandes, de calidad. En las profundidades se pescan grandes peces. En la orilla, ¿qué estaban pescando los discípulos? No estaban pescando nada. ¿Qué tenían en la orilla? Estaban desanimados. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. No hay que comer. Las viudas decepcionadas, ni los pajaritos iban a comer esa mañana. Nadie iba a lograr nada. ¿Por qué? Porque en la orilla lo único que hay es desánimo. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, dice la palabra de Dios que Ezequiel vio una revelación, y vio que del umbral del templo
salía una fuente de agua. Y era un río. ¿Y qué le dijo el Señor? Hijo de hombre, crúzala el río. Y cuando lo cruzó, dice la palabra del Señor que el agua le llegaba hasta los tobillos. Pero cuando se encontró al otro lado, le dijo: hijo de hombre, vuelve a cruzar el río. Y cuando le cruzó, el agua le llegaba a las rodillas. Pero estando en la orilla nuevamente, le dijo: hijo de hombre, vuelve a cruzar el río. Y cuando volvió a cruzar el río la tercera vez, le llegó a la cintura las aguas. Pero una cuarta vez le dijo: hijo de hombre, vuelve a cruzar el río. Y cuando volvió a cruzar el río, dice que le llegaba el agua a los hombros. Una quinta vez le dijo: vuelve a cruzar el río. Y la quinta vez que Ezequiel cruzó el río, ya no podía cruzarlo caminando, solamente se podía cruzar nadando. Estoy seguro que la gloria de Dios que quiere derramar sobre nosotros, sobre tu vida, sobre mi vida, no la vas a poder cruzar solo caminando. Solo los que aprendan a andar en las profundidades van a poder llevar su vida sobre esas aguas espirituales. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios trae es algo grande para nosotros. Sí, lo que Dios trae es algo glorioso. Y le dice, tiene que decirle: óyeme, sí, ve a las profundidades y echa las redes. Todavía Pedro solamente echa una red. ¿Por qué? Porque ahí vienen las dos versiones de Pedro. Una, el que quede avergonzado que seas tú. Yo no voy a quedar avergonzado, porque yo sé que no hay pescado ahí. Yo sé que no hay peces, no hay nada. El lago tiene las cosas que no están, no tiene nada. Yo vivo cerca de la presa, y en la presa, cuando la ninfa o la lechuga que nosotros llamamos entra a un sector, el pescado se va. No hay peces, pasa hasta 15 días. Después que la ninfa se va, pasa 15 días, un mes, que el agua queda amarga para el pez. Y no hay se va de ese lugar. Los pescadores en ese tiempo no pueden pescar. Hay crisis, hay dificultades. De mi cantón hay vendedores que se mueven a la presa, y cuando la pesca está mala, yo le agarro los frijolitos, pero si me los da fiado. Yo le agarro el loroco, pero si me lo da fiado. Yo le agarro los tomates, pero si me los da fiado. Porque no hay plata, la pesca no sirve, no hay nada. Amado hermano, pero en las profundidades nunca las aguas van a estar malas, porque en las profundidades nunca llega lo malo. En las profundidades siempre hay agua fresca. En las profundidades siempre hay suficiente agua para nadar. En las profundidades, aunque sea en lo profundo, pero siempre van a haber peces. Sin embargo, Jesús le dice: camina hacia la profundidad. ¿Por qué razón? Porque ahora yo voy en tu barca. ¿Sabe usted que no se puede ir a la profundidad sin Jesús? No se puede ir. Si Jesús no va contigo, no te metas, espera mejor y la convicción. ¿Por qué? Porque cuando navegamos en aguas profundas espirituales, te vas a encontrar con enfermos que tienen que ser sanados, con endemoniados que deben de ser liberados. Y eso no te debe de ocasionar miedo a ti jamás en la vida. Si Dios está contigo, no va a haber endemoniado que se levante en contra de ti, que no sea liberado. No va a haber ni siquiera diablo ni demonio que pueda resistir la presencia de un hijo de Dios. Pero debes de estar seguro que Jesús va contigo. Debes de estar seguro que Jesús está contigo. Ahora, Pedro camina y le dice: en tu nombre. O sea, en pocas palabras, Pedro: yo no voy a quedar avergonzado, me muevo en base a tu palabra. Y esto, algunos pensadores creen que es así, porque cuando la pesca se da, Pedro cae de rodillas y le dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque no pude creer en tu palabra cuando tú me lo dijiste. Me moví en la acción, pero pensando en que si alguien quedaba avergonzado, ibas a ser tú. Me encontré con un pastor en el cual me dice: tuve una experiencia. ¿Qué experiencia? El Señor me dijo: háblale al oído a ese hombre. Es sordo.
háblale al oído y va a ser sano. Y yo podía ir y hablarle al oído, pero dentro de mí entró algo y dije, ¿y si no es sano? Voy a quedar avergonzado. En ese momento el Espíritu Santo le dice, y si tú quedas avergonzado, ¿qué importa? Yo pregunto, ¿importará que tú ores por un enfermo y no seas sanado? ¿Importará que ores por un paralítico y no sea levantado? Nosotros no somos los importantes, nunca jamás. Nosotros somos segundos solamente, nunca jamás. Dios nunca va a quedar avergonzado. Él es poderoso. Y si algo no sucede, tú y yo no importamos, porque la gloria es para Dios. Si alguien nos critica, él oró y en vez de sanarse mejor se murió. No importa. Nosotros no importamos. El importante es Dios. Sí. Pero si el enfermo es sanado, ¿quién es glorificado? ¿Nos dan la fama a nosotros? No. ¿A quién exaltan cuando un enfermo es sanado? Exaltan a Dios, porque el importante en nuestra vida se llama Jehová de los ejércitos. Sí, Él es el poderoso, a Él sea la gloria. Él es el poderoso. Ahora, si Jesús está en tu barca, algo va a pasar. Los peces gordos y grandes van a venir, porque cuando Jesús nos acompaña a las profundidades, puede ser que no pesquemos nada, pero si Él está presente, algo va a hacer el Señor. No sé cuál ha sido tu desaliento. Quizás esta semana las cosas no te salieron bien. Quizás estás aquí por un milagro en esta mañana. Yo no lo sé, pero sí te voy a decir algo. El Señor está presente en este lugar. La decisión de seguir a Jesús, hermanos, es importante. En el versículo, gloria al Señor. En el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En esta mañana el Señor te dice a ti, no temas. La palabra no temas significa no tengas miedo. En la película de una iglesia de Canadá que es buena para hacer este tipo de películas, la película se llama Desafío de Gigantes. En esa película, Desafío de Gigantes, le dice el conserje de la iglesia al entrenador 365 veces la Biblia menciona no tengas miedo, no temas, para que por lo menos una vez al día nosotros recordemos que no debemos de tener miedo. Dígale a su hermano, no tengas miedo. A partir de hoy las cosas van a cambiar. ¿Puedes creerlo? A partir de hoy las cosas van a cambiar, porque Dios es poderoso. Y el hermano Arturo me decía el código RR. Dijo esta ilustración. Simón Bolívar era un hombre que no perdía una batalla, dijo él. Todas las batallas las ganaba. Y se encontró en una guerra donde estaba perdiendo la batalla. Y le dijo a la persona que tocaba la trompeta, toque la melodía de orden de retirada. El que tocaba la trompeta se quedó callado, no pudo tocar nada. Entonces le volvió a decir Bolívar, toque la melodía orden de retirada. Y se quedó que no pudo tocar nada, no pudo tocar nada. Entonces le dijo Bolívar, óigame, ¿por qué no toca? Porque no me sé la melodía de orden de retirada, porque nunca la he tocado, nunca, siempre hemos tenido victoria en toda batalla. Entonces Bolívar le dijo, entonces toque lo que si usted se puede tocar.
y comenzó a tocar la melodía, pero tocó la melodía, tocó la melodía de victoria. Y comenzó y agarró su trompeta y comenzó a tocar ese himno de victoria. El ejército que estaba quebrado, el ejército que estaba a punto de perder la batalla, comenzó a animarse y comenzó a escuchar la melodía de victoria. Y comenzó a pensar: nunca hemos perdido una batalla, nunca hemos perdido una guerra. El ejército comenzó a cobrar fuerzas y se animaron y comenzaron a pelear como nunca habían peleado, y terminaron teniendo una victoria más. ¿Por qué? Porque escucharon el himno de victoria. Yo le voy a decir algo: la iglesia está diseñada para nunca perder. La iglesia está diseñada para tener victoria en Cristo Jesús de Nazaret. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque nuestra victoria se dio en la cruz del Calvario. Ahí fueron avergonzados los principados, las potestades. Todo se sujetó al Cristo de la gloria. Aleluya. Póngase de pie en el nombre del Señor. Ahí se sujetaron. Hay victoria en Cristo Jesús de Nazaret. Hay victoria, hay victoria. Señor, aleluya. No volveremos a tener miedo. Señor, tú estás con nosotros. Tenemos victoria. Cristo Jesús de Nazaret, tú estás aquí, tú estás presente, estás en este lugar. Oh, anima al desanimado, levanta victoria en el que se encuentra fracasado. Espíritu Santo, no nos suelte, llénanos, fortalécenos, establece en nosotros, renueva nuestra fe, llénalos de tu espíritu. Aleluya, aleluya. La iglesia tiene victoria porque el Cristo glorioso está con nosotros. Él está con nosotros. Él no nos dejará perder, no nos dejará en el fracaso. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Cierra tus ojos y exalta el nombre de Dios. Cierra tus ojos y exalta el nombre de Dios. Quiero decirte, Dios conoce tu condición exactamente. Pero esa condición de vida que tú llevas, llévala a la cruz del Calvario. El diablo sabe de quién tú hablas cuando hablas del Cristo glorioso. El diablo sabe quién tú eres y sabe que si estás en Cristo, tú tienes victoria. No te puede tocar. El desánimo se va y la gloria de Dios viene. Y la gloria de Dios viene. Señor, en esta mañana, bendito Dios, a cada hermano que representa una iglesia, una familia, y representantes de esta iglesia, bendigo sus vidas. Me transporto a sus casas. Entro, Señor, en la casa de cada uno de ellos por su puerta y bendigo su casa, bendigo su trabajo, bendigo sus hijos, bendigo sus hijos. Tú que estás clamando por tus hijos, que piensas que ya lo perdiste, en Dios todavía hay esperanza. En Dios todavía hay esperanza. Le hablo a alguien que ha orado por esa cama vacía donde su hijo duerme. En Dios hay esperanza. Tú que sientes que ha sido difícil tu salud, no tienes con quién hablar, quiero decirte que el Señor mira tu necesidad, mira tu situación. Le hablo a aquel que ha querido abandonar el hogar. En Dios hay esperanza. Le hablo a aquel que ha pasado dificultades, que no ha tenido empleo. En Dios hay esperanza. Cuando Jesús se hace presente, las cosas son diferentes. Señor, bendigo la iglesia. Bendigo cada uno de mis hermanos. Cuando tú apareces, bendito Dios, nos llevas a aguas profundas. Señor, en el nombre de Jesús, que podemos nadar en ese caudal espiritual, Señor, que podemos ver tu gloria, Padre. Señor, en el nombre de Jesús,
Tú pudiste levantar un ejército de un valle que solamente eran huesos. Tú puedes levantar, Espíritu Santo, del desánimo a un pueblo que te cree. Aleluya. Tú eres poderoso y en ti nada es imposible. Para ti todas las cosas son posibles. Tú eres el poderoso. Todo se sujetó bajo la planta de tus pies. Y dice tu palabra que muy pronto lo sujetarás también bajo la planta de nuestros pies. Tú eres el poderoso Dios. Oh Dios, en el nombre de Jesús, anima a cada persona, a cada hermano en esta iglesia. Levántales, fortaléceles. Señor, en el nombre de Jesús, abrimos las puertas espirituales de este lugar. En el nombre de Jesús, trae, bendito Dios, a todos los que conforme a tu voluntad son llamados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Santo poderoso, sana corazones, restaura corazones, rompe cadenas. Bendigo esta iglesia, Señor. Bendigo a cada hermano. Bendigo a los niños. Bendigo a los jóvenes. Bendigo a los adultos, los ancianos de la tercera edad, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo a las mujeres, los hombres, Señor. Bendigo todo proyecto en el nombre de Jesús. Bendigo a cada líder por su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que fluya el aceite fresco día tras día en este lugar. Que tu gloria se derrame, Señor, frecuentemente. Que tu Espíritu Santo llene corazones. Sí, Señor. Te damos a ti la gloria, Jesús. Te damos a ti la gloria, Jesús. Te damos a ti la gloria, Jesús. Poderoso Señor. Poderoso Jesús. Poderoso es el Señor. La gloria de Dios está en este lugar. Yo siento su presencia aquí. Yo siento su presencia aquí. Solo quiero terminar contándote algo. Y te diré por qué siento la gloria de Dios. Hace aproximadamente un mes el diablo me dio un golpe bien fuerte. Tuve una depresión muy difícil. Ese día despedí a la iglesia sin ninguna predicación. Le dije que no podía seguir más. Ese día me quejé en la congregación detrás del púlpito y les dije: no quiero una iglesia descuidada, no quiero una iglesia que haga lo que le da la gana, no quiero que mi cuenta sea mal delante de Dios. Y antes de poder tener una iglesia que no quiere mucho con Dios, yo prefiero renunciar. La depresión había entrado tanto en mi vida que no me sentía sin ningún espacio en esta tierra. Quería estar ausente y uno de los lugares preferidos para mí, quizás dije: hoy es tan fácil ir a la cárcel. Si yo fuera a la cárcel ahorita estaría olvidado de todos, nadie supiera nada de mí. Eso sería mejor para mí, de cómo me siento. Ese día la iglesia se quedó asombrada, angustiada, con muchas incógnitas sin respuesta.
En la tarde fluyeron los mensajes. Había gente de la iglesia que me cantaba alabanzas, me mandaba mensajes de ánimo, una gran cantidad de mensajes. Pastor, lo amamos. Mucha gente lloraba diciendo: nosotros somos los culpables del estado del pastor en el que se encuentra. Hemos perdido nuestro sometimiento. Hubo gente que se acercó, me habló, me abrazó. Gente que no lo pudo hacer, me escribía. Fue una tarde de muchas cosas. Pero yo no quería seguir en esta tierra. Solo le dije: Señor, entiendo los que se quitan la vida perfectamente. Tengo conocimiento de ti. Los que se quitan la vida no saben nada de ti. Pero si tú quieres llevarme, aquí estoy. Necesito estar contigo. Solamente no me importó nada más. Pero un mensaje cayó a mi teléfono ese día. Un miembro de esta iglesia, el cual aprecio y sé que me aprecia también, y me dijo estas palabras: el hermano Arturo, un excelente hombre para mi vida que jamás voy a olvidar. Él me dijo: perdón, hermana Aida, bien pudo haber muerto sentado en el púlpito en la condición de vida que muchas veces se sentó ahí a predicar. Yo nunca le escuché un mensaje de desánimo a él. Siempre escuché que teníamos victoria en el Señor. Yo nunca lo comprendí como él se sintió en muchas ocasiones. Me dijo esta persona: un pastor debe de morir con las botas puestas y con la cara hacia el sol hasta su último momento, declarando victoria. Yo me imaginaba a ese hombre sentado aquí en su condición de vida. Y ese día yo le dije: Señor, ayúdame a tener el carácter que mi hermano Arturo tuvo hasta el final, porque lo necesito tanto. El Señor ha logrado restaurar mucho mi vida, me ha ayudado mucho. Quiero decirle que el Señor está con nosotros. Yo no quiero dejarte a ti el desánimo que pasé. Yo quiero decirte que me he levantado. Quiero decirte que el Señor me ha hecho reflexionar. Acabamos de terminar un muro espiritual de 42 horas sin interrupción. El viernes 29 de octubre terminamos el domingo 1 de octubre a las 2 de la tarde. Comenzamos el viernes a las 6 de la tarde. Fue toda una bendición. Tenemos ese muro allí en la pared, en la iglesia. Estaba figurado por 42 hiladas de ladrillo, por 8 ladrillos cada hilada. Y me lleno de mucha alegría cuando miro ese muro. Y miro tantos nombres grabados en ese muro, en cada ladrillo, de cada persona que fue a orar 1 hora durante esas 42 horas. De cada persona que fue a orar 42 horas. Y el Señor me dice estas palabras: ese muro es el muro de bendición, es el muro de apoyo, es el muro de victoria que hay en esta iglesia. Estamos pensando en nuevos proyectos, estamos pensando, tenemos el apoyo del Señor. Yo quiero decirte, y termino acá, por muy difícil que haya sido la situación, Dios sigue estando presente aquí en nuestras vidas. Y quiero decirte que el Espíritu Santo está aquí, no porque esto sea un templo. Está aquí porque sabe que tú vienes con la necesidad de ser lleno de Él. Y Él está aquí esperando tus necesidades para abrazarte y decirte: hijo, hija, te amo. Y estaba esperando por ti. Dale su ofrenda de palmas a su Dios. Amén. Dios los bendiga.